Hola, ¿qué tal, mis amados hermanos? ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí presentes con ustedes para meditar un momento acerca de la palabra de Dios, con una reflexión que se titula ¿Qué haces aquí, Elías? Y está basada en el pasaje de Primero de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 13. Casi todo el mundo en algún momento de su vida se verá afectado por la depresión, ya sea por la suya propia o por la de otras personas. Algunas señales y síntomas comunes de la depresión incluyen sentimientos de desesperanza, pesimismo, falta de valía e impotencia. Aunque no podemos decir con certeza que los personajes bíblicos experimentaron depresión, podemos decir que algunos sí mostraron una profunda sensación de abatimiento, desaliento, tristeza. Todo esto va unido a la impotencia personal y a la pérdida de significado y entusiasmo por la vida. Elías es uno de los personajes bíblicos que encaja en esta descripción después de derrotar a los profetas de Baal, siendo esto una manifestación pública y grandiosa de la gloria de Dios. Recibe una amenaza de muerte de parte de Jezabel. Su esperanza se hizo añicos y el abatimiento hizo presa de él. Quería morirse. Entonces nos dice el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Dónde estaba ahora la valentía que había mostrado recientemente delante de Acab, delante de los profetas de Baal y de todo el pueblo de Israel? Es cierto que mientras cumplía en Jezreel con el servicio que Dios le había encomendado, hizo mal en huir de allí, pues mostraba así que desconfiaba de la protección de Dios. Pero no podemos juzgar a Elías por esta actitud. Hay que recordar que Elías era un ser humano igual que nosotros. Y así lo dice la Escritura en Santiago capítulo 5, versículo 17, que Elías era de sentimientos semejantes a los nuestros, por lo que ninguno de nosotros podemos juzgarlo por lo que hizo. Pero Dios, que es grande en misericordia, ayudó a Elías a lidiar con su abatimiento de varias maneras. Elías, después de huir de Jezreel, llega a Berseba y deja ahí a su criado, y él se va con rumbo al desierto, en donde le pide a Dios que le quite la vida. Qué curioso, mis amados hermanos. Elías viene huyendo de la amenaza de muerte de Jezabel, y sin embargo ahora le pide a Dios que le quite la vida. Prefiere él morir en manos de Dios que en manos de Jezabel. Pero Dios no quería que muriese, pues deseaba usarlo en su servicio todavía. Él tenía planes para él. El Señor no le reprendió por sus sentimientos, sino que envió un ángel para suplir sus necesidades físicas. Y una vez fortalecido con aquella comida, dice la Escritura, que caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, en donde podría tener comunión con Dios como anteriormente la tuvo Moisés. Allí le hizo Dios una visita y le hace una pregunta. ¿Qué haces ahí, Elías? Y esta pregunta confirma el hecho de que Dios no le había dicho al profeta que fuera al monte Horeb, sino que Dios le permitió que fuera a donde él quisiera para alejarse de Jezabel. Parece que él estaba lleno de temor y deseaba tanto alejarse de Jezreel que no consultó a Dios sobre lo que quería que él hiciera. Luego el Señor se reveló y le recordó a Elías que él estaba obrando en silencio en medio de su pueblo.
Acto seguido, renovó la misión de Elías, dándole nuevas órdenes, y finalmente Dios le recordó a Elías que no estaba solo. En nuestros momentos de desaliento, por estar pasando momentos difíciles, ya sea por enfermedades, derrotas o problemas, no huyamos y no nos encerremos a quejarnos de lo que nos pasa. Porque puede ser que Dios nos diga también, como Elías, ¿qué haces ahí? ¿Verdad? Recordemos que el propósito de Dios para nuestras vidas todavía no ha terminado. A Elías le faltaban algunas tareas por realizar de acuerdo a los planes de Dios. Entonces, amados hermanos, recordemos que Dios nos ama y desea sacarnos de esa situación para llevarnos a un lugar donde recibamos una visión renovada y así podamos cumplir las tareas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Que este pasaje de Elías nos enseñe a confiar en la protección de Dios cuando estemos pasando por momentos difíciles como el profeta Elías. Que recordemos que no estamos solos, entonces que tenemos un Dios grande en misericordias y que Él siempre está con nosotros. Así que, mis amados hermanos, salgamos de ahí y busquemos la protección y la seguridad de Dios en nuestros momentos de angustia y desesperación, porque Dios tiene todavía propósitos especiales para cada uno de nosotros. Termino con esta reflexión. Padre fiel, gracias por estar conmigo siempre. Ayúdame a recordar tus promesas y a confiar en ti cuando tenga miedo. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos.